Ok, damos gracias al Señor el día de hoy, especialmente porque podemos reunirnos para recibir de parte de Dios la instrucción, como lo dice la Biblia. Y para nosotros siempre es una bendición poder estudiar su palabra y permitir que la palabra de Dios pueda orientar, edificar y proporcionar todo lo que necesitamos para el crecimiento de la vida cristiana. Siendo que estas clases se pueden ver en diferido, yo quiero explicar porque no sé si el término a mí me lo han logrado entender. Muchos ven esta clase luego en diferido. Aparte del número de personas que se conectan hoy, algunos lo hacen en diferido. Nosotros al terminar los tres últimos temas, vamos a otorgarle un certificado aprobatorio. Y lo bueno de este certificado aprobatorio, que van a ser como especie de cursos que se van a ir verificando, se va a hacer con el aval del Ministerio de Educación a través de un convenio con un organismo educativo. Una de las consideraciones para poder aprobar son las clases presenciales. Una clase presencial, si no he logrado explicarme correctamente, es la que se ve en el momento, en el día y a la hora. Esas son clases presenciales. Algunos de los que están allí conectados van a decir, yo no puedo ver clase presencial porque el internet en mi país no corre y permite que haya la posibilidad de participar. Pero usted sí puede, a pesar de que el internet sea poco o pobre, usted sí puede colocar presente. Y si tiene un teléfono donde puede hacerlo mejor, no importa que después lo apague, vea la clase en general o la vea en diferido en el transcurso de la semana. Pero es muy importante en el momento que vamos a evaluar, es muy importante que usted haya participado o usted por lo menos demuestre que estuvo pendiente de la clase presencial. Repito, aunque luego lo vea en diferido. Así que coloque allí presente que eso se está llevando en control. Regalamos siempre estos primeros minutos. Hoy nos fuimos un poquito de la hora porque la persona que está acá tuvo que salir, la que está pendiente de las redes sociales, y eso nos extendió un poquito más del tiempo normal. Pero vamos a nuestra clase el día de hoy. Nos quedan prácticamente una o dos fuera del día de hoy clases del tema propósito y conveniencia. Quedamos la semana pasada tratando de identificar el punto de la conveniencia y el punto del propósito. Prácticamente hemos logrado entender que el propósito tiene que ver con el diseño original que tiene Dios para cada individuo. Tratar de evadir el propósito de Dios significa salirse de planes, salirse de todo lo que Dios, aún desde antes de la fundación del mundo, estableció para nosotros. ¿Qué ocurre cuando una persona sale del propósito? Si una persona sale del propósito, pierde, por supuesto, todo lo que dentro de ese proyecto, dentro de ese plan perfecto, Dios tenía destinado, y termina la persona siendo parte de sus propias ideas, sus propios planes. Y algo que tiende a atentar mucho con el propósito es la conveniencia. Decíamos la semana pasada, prácticamente a punto de terminar la clase, que hubieron algunos momentos en donde Jesús fue tentado a salir del propósito. Y prácticamente salir del propósito se hizo a través de proposiciones de conveniencia. La conveniencia tiene que ver con el pensamiento o el acto egoísta que cada individuo establece para alcanzar lo que quiere alcanzar él, sin importarle si hay un plan, si hay un propósito, sin importarle ni siquiera que Dios haya determinado hacer con él o con ella lo que ha establecido
Y preste atención a esta frase que se va a repetir y se ha dicho ya hasta la saciedad, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, comprender que el propósito de Dios para mi vida no fue improvisado, ni siquiera el día que yo nací, sino que aún desde antes de la fundación del mundo ya existía un propósito. La conveniencia atenta contra el propósito. Jesús vino al mundo a cumplir un propósito. Sin embargo, en 4 oportunidades que nosotros podemos analizar, se le trató de ofrecer por conveniencia la posibilidad de evadir su propósito con Dios. La primera vez, que lo señalamos la semana pasada, está ahí en el libro de Mateo capítulo 4, donde dice la Biblia que se le presentó Satanás y en varias oportunidades intentó hacer que él dejara de precisar su propósito, ofreciéndole que si era hijo de Dios convirtiera las piedras en pan. Muchas veces te sale del propósito por la conveniencia de tus necesidades básicas. Tengo que comer. Dios tiene un propósito contigo, no me importa, tengo que comer. Tengo que darle comida a mi familia. Y eso pudiera ser un argumento válido. Yo nunca lo voy a cuestionar. Sin embargo, si tienes que comer y te sale el propósito de Dios, vaya a comer. Eso sí, usted va a proveer lo que tenga que comer. Pero cuando estás en el propósito de Dios, ese tengo que comer siempre va a estar a línea y precisado en base a que Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria a todo el mundo. No, si usted lee ese pasaje de los Filipenses, Pablo está hablando directamente a los que tuvieron el gesto de ofrendar aún en su pobreza. Es decir, los filipenses entendían el propósito y eran parte de un propósito, y bajo esa línea de ideas y pensamientos, el apóstol Pablo le dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria. Es decir, que Dios está comprometido a suplir la necesidad de todas las personas que están inmersas en el propósito de Dios para su vida. El que se sale del propósito de Dios tiene que buscar el pan, tiene que buscar su sustento con sus fuerzas, con su capacidad, con sus recursos. Así que vemos a Jesús en el desierto siendo tentado. No sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿Jesús fue tentado a qué? Él no fue tentado a pecar. Ninguna tentación contemplaba un acto de inmoralidad o contemplaba una acción abiertamente definida en la Biblia como pecado. Sin embargo, se conoce como la tentación de Jesús. ¿Cuál fue la tentación de Jesús? Adulterar. Salirse del propósito. Es decir, cuando hablamos ya de situaciones morales y actos de pecado, solamente es posible en una persona cuando ha abortado el propósito. Porque para Satanás es más importante que una persona aborte el propósito incluso a que caiga en pecado. ¿Por qué? Porque caer en pecado únicamente es posible para quien abortó el propósito, pero no es al revés. Quien está en el propósito es muy difícil que caiga en pecado, pero quien se sale del propósito comienza a vivir bajo un espíritu egoísta y acciones de conveniencia, y es cuando en ese terreno de conveniencia una persona pudiera encontrarse bajo tentaciones de pecado. Pero en el caso de Jesús, dése cuenta, las 3 proposiciones que le hace Satanás, ninguna tenía que ver con proposiciones dirigidas de una manera definida al pecado. Porque nosotros definimos pecado como robar, matar, adulterar, fornicar, los 10 preceptos del decálogo bíblico, que son los 10 mandamientos. Y la pregunta que tú tienes que hacerte: ¿cuál de estas violaciones de la ley de Dios se le ofreció a Jesús en el desierto? Ninguna. No se le ofreció un acto para irse con una mujer, ni que robara, ni que matara. Todo lo que se le ofreció a Jesús en el desierto fue totalmente legítimo, totalmente legal. Eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Habrá pecado
en buscar el sustento diario para comer. Eso no es pecado. Dice que luego lo llevó a una montaña y le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Hay algo de malo que una persona quiera conquistar y quiera triunfar en la vida? ¿Y qué le dijo el Señor en ese momento? Si postrado me adorares, te serán dados todos estos reinos, porque a mí me fueron dados. Yo te los voy a dar. ¿Es pecado que una persona triunfe, que una persona tenga una posición, que una persona quiera tener éxito en la vida? Eso es pecado. Entonces Jesús no podía decirse, o no se podía decir de Jesús, que en esa segunda tentación se estaba induciendo a la tentación del pecado. Eso es normal. De pronto Alejandro puede decir, pastor, yo aspiro en este país servir al Señor y estar en una iglesia y predicar a las multitudes. Es decir, el tener ahora la convicción y la autosatisfacción de una posición que identifique quiénes somos, eso es pecado. Eso no es pecado. ¿Sobre qué cosas estuvo trabajando Satanás las 3 veces que intentó tentar al Señor? ¿Sobre qué estaba fundamentada la tentación en el desierto? ¿Sobre qué pecado se había elaborado una tentación? ¿Sobre cuál pecado? No hay ninguno. ¿Pero por qué se le llama la tentación de Jesús? Porque se le estaba tratando de seducir, se le estaba forzando y se le estaba tentando a salir del propósito. Y Satanás usa las mismas herramientas de siempre. ¿Cómo tú vas a estar pensando en servir a Dios? ¿Cómo tú vas a pensar en mantenerte en esa posición? ¿Y quién va a trabajar? ¿Y cómo vas a comer? Ah, no, yo tengo que trabajar, no me puedo congregar, no puedo buscar de Dios. No puedo hacer eso porque yo tengo que hacer muchas cosas. La situación del país, especialmente hablo de Venezuela, es delicada. Porque mucha gente se está saliendo del propósito bajo actos legítimos. Porque como yo le digo a una persona, Geraldine, que no es legítimo que alguien se vaya para darle comida a su familia. Eso es legítimo, total y completamente legítimo. Ahora, el problema no es ese. El problema es que si haciendo eso, que es tan legítimo, me aparta del propósito, yo he cedido a la tentación. Y una vez que cedo a la tentación de salir del propósito, quedo a expensas de cualquier condición o ataque que me pueda llevar a un terreno pecaminoso. Es decir, el pecado no es primero. En ninguna persona que cae en pecado, jamás el pecado ha sido lo primero. El pecado termina siendo el elemento consecuente a haber salido del propósito. ¿Sí me logro explicar lo que les quiero decir, verdad? Mucha gente está muy pendiente de no pecar y actúa bajo ciertos actos de legitimidad personal. Y el problema no es cuán pendiente estás de no pecar. El problema es cuán pendiente estás de no salirte del propósito. Porque mientras tú te encuentres en el propósito, al diablo le va a costar un mundo poder llevarte al terreno del pecado. Porque imagínate estar inmenso en el propósito de Dios. Pero una persona que se sale del propósito, normalmente lo hace para caminar en otro terreno, que es un terreno de conveniencia. Y decíamos que la conveniencia tiene que ver con egoísmo. ¿Cómo no es fácil de seducir un alma egoísta hacia cualquier estado de pecado? Entonces, cuando es fácil que esa persona pueda mentir por conveniencia, pueda robar por conveniencia, pueda adulterar por conveniencia, porque toda persona que se encuentra coqueteando con el pecado fue porque salió del elemento proporcional del propósito de Dios. Analicemos algunos pecados bíblicos o algunos pecados de personajes bíblicos. Analicémoslo y se va a dar cuenta que cada uno de ellos se encontró en esa situación por haber salido del propósito. Hablemos del hombre conforme al corazón de Dios. David. Usted se acuerda que dice que en el tiempo en el que los reyes iban a la guerra,
Si él es el rey, si Dios lo constituyó para ser rey de una nación, ¿dónde tenía que estar David cumpliendo su propósito? Él salió del propósito y fue presa fácil y fue vulnerable a lo que pasó con Betsabé. Sansón, ¿cuál fue la razón por la que Dios llama a Sansón? Para ser juez de Israel, para bendecir a su nación, y lo liberó en varias oportunidades, pero él llega y recuerden que Dalila no es la primera persona con la que Sansón cae. La Biblia describe que antes de Dalila, Sansón había estado con una mujer ramera. Pero en el momento preciso en el que Sansón muestra o revela su secreto y le cortan el cabello, el propósito se pierde. Y a partir de ese momento, mire cuál fue la condición en la que finalizó Sansón. El hombre más sabio, Salomón, Judas Iscariote, piense en cada uno de ellos y no va a encontrar una sola persona que haya coqueteado o se haya visto sumergido en alguna situación de pecado si primero no perdió el propósito de Dios en su vida. Yo logro entender entonces que cuando una persona está tan pendiente de pecar o de no pecar, es porque es muy probable que de forma legítima esa persona se encuentre involucrada en su propia conveniencia. Y bajo conveniencia, ¿quién no quiere satisfacer o alimentar lo que perdió en el propósito por buscar por conveniencia lo que él considera que es importante? Porque recuerde que tanto el propósito como la conveniencia elabora estándares y establece metas. Una persona que camina por conveniencia tiene metas y estándares personales. Una persona que camina en propósito tiene metas y estándares de vida colectivas, porque el propósito tiene que ver con lo colectivo. Primera de Juan capítulo 2 verso 16 dice así la palabra de nuestro Dios en Primera de Juan capítulo 2 verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, diga conmigo, todo lo que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo. Ahora enumeramos los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Di esta piedra que se convierte en pan, come. Necesidad. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Mira los reinos del mundo. Te serán dados. Y la vanagloria de la vida. Eres hijo de Dios, demuéstralo. Haz que la gente sepa que grande tú eres, que a sus ángeles mandará acerca de ti. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ese orgullo estúpido y tonto que muchas veces nos hace a muchos perder el propósito de Dios. Todo esto, dice la Biblia, no proviene del Padre, sino del mundo. Y finaliza diciendo un texto muy conocido por todos: el mundo pasa y sus deseos. Pero el que ¿qué? Hace la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? El mundo pasa y sus deseos. Pero vea lo que dice. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que está en el propósito de Dios, permanecerá para siempre. Entonces encontramos a Jesús en el desierto, donde Satanás por primera vez intenta hacer que en él se aborte el propósito. Luego lo encontramos en Mateo 16. Vamos a Mateo 16. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos en Cesarea de Filipo, y en el capítulo 21 en adelante, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces
tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a persuadirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Por segunda vez vemos un momento en el que Jesús se intentó tratar de convencer a través de la autocompasión. Pobrecito, tú vas a sufrir, no es posible que sufras de esa manera, no lo hagas, mira, tú eres el Cristo, ¿cuántas cosas puedes conquistar si no vas a la cruz? Y dice que comenzó a reconvenirle, a persuadirle, es la palabra que se usa en algunas versiones, a convencerlo, diciendo: ten compasión de ti. Mire, es muy seguro que cuando una persona abre una puerta, mire, hay una puerta espiritual que cuando se abre es muy difícil que una persona se dé cuenta que está en terreno diabólico. Y le voy a explicar por qué es difícil que se dé cuenta que está en terreno diabólico. Porque Judas Iscariote, el día que estaba negando al Señor, no echaba espuma por la boca, ni tenía un ataque de epilepsia tirado en el piso. Porque si Judas Iscariote le hubiera dado un ataque epiléptico y hubiera botado espuma por la boca, ¿qué hubiera dicho todo el mundo? Está endemoniado. Pero Judas, fresquecito, con palto, corbata, sabrosito, en la cena del Señor. ¿Quién podía sospechar que Judas, que estaba siendo influenciado por el mismo infierno, iba a cumplir un propósito? Pues estaba dentro de todo este factor. Pero sabe que es algo interesante, que hay puertas que cuando se abren, como uno no echa espuma por la boca, ni le da un ataque, uno piensa que está bien. Porque uno no ve diablo, no ve demonio. Pero no es un tema de ver diablo ni demonio. Es un tema de principios. Y es un tema de verdades, de la verdad de Dios. ¿Y sabe cuál es una de esas puertas que se abre muchas veces para tratar de hacerte perder la visión y abortar el propósito y caminar dentro de un factor de conveniencia? El espíritu de autocompasión. Tenga mucho cuidado del espíritu de autocompasión. Teodoro, mucho cuidado con el espíritu de autocompasión. ¿Sabes lo que es el espíritu de autocompasión, Catherine? Se autocompadece. Te autocompadece. ¿Cómo es el espíritu de autocompasión, Andrea Requena? Abarca muchas cosas, entre esos ser tímido, tener pena. Pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta el espíritu de autocompasión? Pobrecito yo. Mira, yo soy tan bueno. ¿Cómo me hicieron esto? Estoy solo. La gente no me... Tenga cuidado, se aprovecharon de mí. Porque yo. Es que yo lo he dado todo. La gente no me ha valorado. Mire, y a cualquiera lo invade el espíritu de autocompasión. Estoy en este país, me está tocando trabajar, nunca había trabajado tanto, qué situación tan difícil, la crisis del país, es que tienen que entender. Vea que la Biblia dice que entonces comenzó a reconvenirle diciendo: ten compasión de ti. El espíritu de autocompasión es una voz diabólica que trata de hacerte sentir que todo el mundo está en contra de ti, que la gente no te entiende, pobrecito yo. Y cuando se abre la puerta del espíritu de autocompasión, viene algo peor. Entra otro espíritu, que es el espíritu de la depresión. Y el espíritu de la depresión te sepulta. Y es muy difícil que una persona salga de esto. Ahora alguien dice: oye, son espíritus, ¿quiere decir que hay demonios operando allí? Sí. Y la gente no tiene ni que botar espuma por la boca, ni tiene tampoco que tener un ataque cataléptico o epiléptico en el piso. Se está operando bajo una situación espiritual muy, muy delicada. Y mire lo que le dice: ten compasión de ti, espíritu de autocompasión. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Sabe que la palabra Satanás en esta traducción no tiene que ver propiamente con el diablo? La palabra Satanás significa adversario. Ese es el significado de la palabra Satanás. Por eso usted va a ver que a veces la Biblia habla de diablo, Satanás. No siempre lo llama diablo, ni siempre lo llama Satanás. En algunos lugares lo va a encontrar como diablo
en otro lugar lo va a encontrar como Satanás. Habla de las mismas personas, pero hablando de la misma persona, habla de formas diferentes de operar. Diablo significa calumniador, mentiroso. Satanás significa adversario. En el idioma original en el que se escribe, se consideraba que no era propiamente una manifestación diabólica, sino una actitud opuesta y contraria al propósito de Dios. Y toda actividad que se opone y es contraria al propósito de Dios es tan mala como cualquier actividad demoníaca o satánica. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Ana, Pablo no le dice a Timoteo: cuídate del diablo y de los demonios. Porque muchas veces en nuestros miembros hay actividades satánicas. Y no quiere decir que esté endemoniado, repito, ni que tenga un espíritu malo o esté botando espuma por la boca, no. Sino que tiene actitudes contrarias, oiga esto bien, al propósito de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pedro aquí? Estaba tratando de reconvenir al Señor, ministrándole autocompasión para hacerlo abortar el propósito. Y cuando el Señor se da cuenta, Él le responde a Pedro, no porque Pedro estaba endemoniado, sino porque la actitud que tenía Pedro era contraria, era opuesta al propósito de Dios. Es decir, cualquier persona sin estar endemoniada, cuando trata de apartarte del propósito de Dios, adversa al plan de Dios en tu vida, sin estar endemoniada. Porque estamos acostumbrados en nuestra cabeza y en nuestra mente que lo único que está en contra del propósito de Dios es el diablo. Claro que él está en contra del propósito de Dios, pero hay cosas en nuestra propia vida, hay cosas muy naturales nuestras, como decía por ahí Patricia hace tiempo, muy mías, son muy mías, muy tuyas, que no son diabólicas, son naturales, son carnales, y aún sin ser diabólicas, están en contra del propósito de Dios en tu vida. Por eso Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. No te estés tan pendiente del diablo, porque al diablo le va a costar mucho poder hacer algo si tú mismo no saboteas el propósito de Dios en tu vida. Para Satanás poder llevarnos a un terreno y hacernos declinar por completo en la obra de Dios, Satanás es el primero que usa y seduce es a la misma persona, sus emociones, sus sentimientos. Imagínense decirle a Jesús, mire lo que le dice a Jesús: ten compasión de ti. ¿Cómo te suena eso, Geraldina? Ten compasión de ti. Pobrecita Geraldina. Y eso es como un ave que empieza a hacer, Sí. a revolotear, porque entonces tú, ay, verdad, pobrecita. Sí. Ay, verdad. Ay, verdad que sí. Y no va a faltar alguien que venga y te diga, dentro de esa misma línea de ideas y pensamientos opuestas al propósito de Dios. Es decir, que hay personas que sin necesidad de estar endemoniadas, aún estando en la iglesia, son instrumentos para ir en contra del propósito de Dios. Y no es que estén endemoniados, pero en la carne también hay cosas que nosotros no podemos permitirnos. Y como dice Geraldina, llega un punto en el que uno empieza, si es verdad, Geraldina, y tú te viniste para acá y Alejandro trabajando y no te da cosita, y mira el niño que tienes que buscarlo y tú no has conseguido trabajo, y empieza el enemigo. Recuerde que el campo de batalla más poderoso es la mente. Ay, Andrea, y tú estás solita allá, y tu mamá no se quedó, y tú estás allá de verdad, y tú, ¿cómo estás trabajando? No, tengo 2 trabajos, y para allá, para acá. Y a veces ni siquiera es una persona, a veces hasta uno mismo. La misma naturaleza humana siempre te va a susurrar: pobrecita tú, pobrecita tú. Mire, cuando una persona se tiene que casar y tiene que hacerlo correctamente, a veces Satanás y no Satanás empiezan aquí. Ay, Caterine, y tú estás sola, y tú no tienes, y a lo mejor Caterine dice: yo estoy esperando a mi esposo en el Señor, él llegará en su momento, y tú estás sola. Ay, ¿tú qué edad tienes? Ay, pero no te da cosita, mira. Y de entonces empieza Caterina a ver a sus amiguitas
Eso es normal en su condición humana. Y ve que ya una consiguió novio, la otra está a punto de casarse y empieza el enemigo. Ay, Caterina. ¿Y tú? Caterina. Y tú. Y yo no sé. Eso es tremendo, yo. Eso es tremendo. Tenga cuidado cada vez que usted oye el susurro de cualquier voz de donde provenga, que trate de hacerte sentir lástima de ti mismo, de ti mismo. Y que esa lástima te hace decir, no, me voy a enamorar del primero que encuentre. Estoy cansada de estar sola tanto tiempo. Cuidado, Caterina, te sale el propósito de Dios. Entonces Caterina va corriendo y se consigue un hermanito, un peruanito, ¿ah? Menos válido. Sí, porque es lo que más hay por ahí, ¿verdad? Cerca, amiguito. Boliviano, venezolano, mexicano, Juanito. pero no sale un americano. Y entonces Dios le tiene a su americano con papeles y todo. Y ella, ay, pero pobrecita yo. Pero, mira, pero no tiene que ser americano, Caterina. Estoy usando un ejemplo, ¿viste? Es un ejemplo. Como muchas veces el propósito de Dios empieza como... Ahora vean lo que... Si es un americano, es por conveniencia. Sí. Lo importante es que sea el propósito de Dios. Si es americano, que sea el propósito de Dios. Si es peruano, que sea el propósito de Dios. Si es ecuatoriano, que sea el propósito de Dios. Si es haitiano, que sea el propósito de Dios. Gloria a Dios. Y usted igual, ¿o yo? Lo importante es que sea el propósito de Dios. Y mire lo que dice la Biblia. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Está entendiendo que no es que está diciendo que Pedro era ni Satanás? O que Pedro estuviera endemoniado, porque va a escuchar eso decir a la gente hasta la saciedad. Pedro estaba endemoniado, a Pedro se le metió el diablo. No, Pedro tiene una actitud opuesta, contraria al plan de Dios. Y muy humana. Muy humana. Porque si tú quieres a alguien, Ana, y te va a decir, mira, me voy a regresar a Cuba porque el Señor me está llamando, y tú sabes cómo está la situación, tú si quieres a esa persona, tú le dices, pero piénsalo, y tú vayas a pasar trabajo. Y es muy humano, es legítimo. Claro, y más que él no conocía el propósito. Eso no tiene que ver con que haya algo demoníaco, porque yo creo que en el corazón de Pedro había un sentimiento legítimo hacia el Señor de amor. Pedro no quería ver a su maestro sufriendo. Y en su humanidad carnal, pues hay que estar pendiente de eso. A veces las emociones y los sentimientos son los peores consejeros de una persona que desea andar y caminar en propósito. En su humanidad, en su carnalidad, él quería cuidar a su maestro. Ay, Señor, tú estás seguro. Vas a sufrir, te va a pasar esto, y mira, y aquello y lo otro. Ah, pero ¿sabe qué tenía claro el maestro? Su propósito. Yo tengo un propósito. Yo estoy claro en esta vida. Yo sé por qué vine al mundo. Que es verdad que voy a sufrir. Es más, yo imagino que Jesús decía, oye, este hombre me está diciendo eso porque me quiere. ¿Usted recuerda la noche que entregaron al Señor? Y salió Pedro con una espada y le mochó la oreja a uno. ¿Usted se dio cuenta que Jesús no regañó, no le formó un lío a Pedro? Le pegó la oreja a y le dijo, y como dándole a entender, oye, si haces esto te puede pasar, porque el que mata a hierro morirá. Y le da ahí un mensaje bien bonito, porque yo presumo que el Señor decía en su corazón, Él no le quitó la oreja a por mal, sino porque me quiere. Ahora ustedes están entendiendo lo que les quiero decir, ¿verdad? Que a veces hay que tener cuidado para escuchar y estar atento al propósito de Dios, hasta de la gente que nos quiere. Quizás de los que más nos quieren. Porque los que más nos quieren, a veces en su falta de discernimiento, nos van a decir siempre lo que ellos consideran que es bueno para nosotros, mas no lo que necesariamente es el propósito de Dios. Pero él volviéndose, dijo, quítate delante de mí, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Claro, porque él estaba pensando en su mente que no quería que le pasara.
Pero él tampoco sabía lo que venía. Si hubiera sido algo demoníaco, Ana le hubiera dicho, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las del infierno, en las del diablo. Le dijo, en la de los hombres. Es decir, tu sentimiento es legítimo. Y lo que tú sientes por mí es bueno. Pero aun y cuando es legítimo amar y sentir algo bonito por una persona, nunca puedes sobreponer esto al propósito de Dios. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? El que una persona me quiera y que yo pueda identificarlo y pueda reconocerlo, no puede tener jamás un lugar por encima al propósito de Dios en mi vida. Gloria a Dios por los padres. Pero mire, yo recuerdo que cuando yo me fui a vivir a Puerto Ordaz, al principio, mi mamá me llamaba llorando. Cuando yo pasé una etapa fuerte cuando llegué a Puerto Ordaz. Yo bajé 11 kilos en Puerto Ordaz. Porque tuvimos una situación tan dura, tan difícil. ¿Y sabe lo que me decía mi mamá? Hijo, usted no tiene que estar pasando trabajo allá. Yo vivía arrimado en la casa de una hermana que con amor y con cariño nos dio un espacio en su casa. Y siempre voy a bendecir a esa familia porque me recibieron como su familia. Pero digo arrimado en el término de que yo vivía en un cuartico con mi esposa y mi hijo. Y siempre voy a darle gracias a Dios por la hermana Ramona. Porque ella me recibió en su casa como un hijo. Pero no estaba en mi casa. Y tenía un cuarto con mi esposa y mi hijo. Y mi mamá decía, aquí tienes tu casa, ¿para qué estás allá? Ahora, ¿ustedes creen que mi mamá estaba endemoniada? Ella no estaba endemoniada. Pero yo escuchaba aquello y sabía que aunque ella me amaba y lo que me decía era por mi bien, no estaba en el propósito de Dios. Óigame bien lo que le voy a decir. Tenga cuidado con las personas que usted considera amigos. No porque no sean amigos. Tenga cuidado con las personas incluso a quien usted considera familia. No porque esas personas no lo quieran, sino porque a veces lo quieren tanto que sin darse cuenta lo pueden apartar del propósito de Dios. Por quererlo, no por mal, por quererlo. Porque en nuestra mente tenemos la idea de que los que nos van a apartar del propósito de Dios son los adversarios, los enemigos, los que no tienen rabia. Mire, tenga más cuidado de la gente que lo ama y que lo quiere. Porque por amor los pueden apartar del propósito de Dios. ¿Usted se acuerda cuando la Biblia dice de la que contigo duerme? Cuídate. Y no está hablando de la esposa. No. Salomón ahí no se refiere a la esposa. La carne. La carne. ¿Quién duerme contigo? Y no solamente duerme, come. Le está diciendo de la que duerme contigo, la que está contigo todo el tiempo. ¿Qué más extremo que dormir? La carne. Entonces ahí encontramos a Jesús nuevamente siendo reconvenido para salirse del propósito. En el tercer lugar encontramos en el libro de Mateo, otra vez, por tercera vez, en Mateo capítulo 26, verso 36. Mateo 26, 36. En adelante. ¿Qué describe Mateo 26, 36 en adelante? La noche de Jesús en el Getsemaní. Todos tenemos un Getsemaní. ¿Qué es un Getsemaní? ¿Qué es un Getsemaní para... Mónica, ¿qué es para ti un Getsemaní? ¿Qué es un Getsemaní para ti, Joseph? Una lucha interna. Es como que saber lo que tengo que hacer, pero a la vez no tener todas las ganas y la disposición para una batalla interior, sí. Un conflicto. ¿Qué es un Getsemaní para ti, Antonio? La almohada de la cama. La almohada de la cama. La almohada de la cama. El Getsemaní fue el lugar donde Jesús estuvo la última noche y empezó con aquella angustia. Dice la Biblia que tenía una angustia, dice, tengo una angustia hasta la muerte. Es lo que dice Reina Valera 1960. La traducción es,
tengo una angustia que me está matando. Eso es lo que traduce la expresión de Reina Valera, que dice, tengo una angustia hasta la muerte. Si usted lo traduce es, tengo una angustia que me está matando. Y en oración dice que estaba tan angustiado. Yo creo que no ha existido en el mundo una persona que haya vivido una etapa de tanta angustia como esa, porque nadie jamás en el mundo ha estado tan desesperado y tan angustiado que ha empezado a sudar Sangre, agonía. como gotas de sangre. La agonía. Algunos dicen que los vasos capilares en esta área de la cabeza, de terminologías nerviosas, se explotaron y empezó a confundirse con su sudor y se veían como gotas de sangre. Es más, dice la Biblia, grandes gotas de sangre. Imagínense, grandes gotas de sangre. Y él ahí se debatía de esa noche iba a depender nuestra salvación o nuestra condenación eterna. Y esa noche le aseguro que volvieron las palabras de Pedro. Oye, vas a sufrir, no vayas. Ten compasión de ti mismo. Esa noche volvió la autocompasión. Mire todo lo que el pueblo ha atacado, mis amigos. Yo creo que para Jesús lo más difícil era, primero, ver que sus amigos lo iban a abandonar. Eso es duro. Mire, no hay nada que duela más que una traición. Ser traicionado es uno de los dolores más horribles por donde puede pasar un ser humano. Y a veces cree que cuando la gente lo traicionan es porque son malos. No necesariamente. A Jesús lo traicionaron no por malo, sino por no entender su propósito, por no apoyarlo en su propósito. Y Jesús sabía que después de esa noche sus discípulos lo iban a dejar. Y también sabía que uno de ellos lo iba a entregar. Pero también sabía que otro de ellos lo iba a negar, y en 3 oportunidades. Y lo peor todavía es que dice que lo negó con maldición. Nosotros no lo hemos sabido decir correctamente, porque la Biblia solamente dice que lo negó con maldición. Pero uno no sabe qué fue lo que dijo Pedro. Pero cuando usted busca un diccionario bíblico, literalmente se dice que lo que dijo Pedro fue para convencer a la gente que no era su discípulo. Yo a ese maldito no lo conozco. No fue que dijo maldición sin sentido, sino que él se refirió a Jesús de esa forma porque sabía que lo iban a crucificar, y maldito todo aquel que moría en un madero. Y él lo que dijo fue, yo a ese maldito no lo conozco. Está condenado para morir en un madero. No uno, no una, 3 veces. no 2, 3 veces. Eso para Jesús iba a ser muy difícil. Pero lo más difícil para Jesús, ¿sabe qué iba a ser? La separación al Padre. Eso iba a ser. Yo no digo que Jesús estaba así porque lo fueran a crucificar. Me imagino que eso también le preocupaba. Pero mire, usted analiza gente en el mundo, por ejemplo, Cuauhtémoc, el mexicano, el indio mexicano, que él por su revolución, a él le quemaron los pies. Y a Zapata también le quemaron los pies. A Wallace lo desollaron, William Wallace, el libertador de Escocia. Y alguien me va a decir que en el mundo ha habido un hombre más valiente y más entero que mi Señor Jesucristo. Jesús no le tenía miedo a eso. Sabía que eso iba a doler. Pero realmente a lo que Jesús le estaba tratando de sacar el cuerpo era enfrentarse al dolor de la traición. Y enfrentarse a que en un momento lo más hermoso de la vida se iba a ir de su vida. La separación del Padre. Eso era lo que Jesús no quería aceptar, era lo que él no quería enfrentar. Cuando Jesús dijo, y es muy fácil leerlo en la Biblia, pero usted no tiene la menor idea cuál fue el sentimiento de la expresión, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando toda la maldad y el pecado del mundo, todas las violaciones, los asesinatos, todo lo que en el mundo ha ocurrido estaba sobre Jesús, había tanta cochinada, tanto pecado, tanta porquería sobre Jesús, que el Padre que había sido uno con él, yo y mi Padre uno somos. En tu presencia hay plenitud de gozo. La satisfacción, la vida de una persona que conoce a Dios es su comunión con Dios, pero es que no era solamente su comunión con Dios, es la esencia de Dios en su vida, porque Él era el verbo hecho carne, y que a Él
se le haya confrontado que él iba a pasar por la etapa, que el Padre iba a apartar su mirada de él, iba a apartar su gracia, e iba a cargar todo el pecado de la humanidad sobre él. Y el pecado para el Padre es un olor fétido, es porquería, es cochinada, es basura. Y él sabía que cuando eso pasara, la separación con el Padre iba a ser total, rotunda y absoluta, porque no hay ser humano en el mundo que, por muy pecador que sea, no cuente con la misericordia de Dios, ni Hitler, ni Garavito, ¿ah? Ni Diosdado. Ni Diosdado, ni Chávez. ¿Saben quién es Garavito, verdad? El mayor asesino en serie de toda la historia de la humanidad, un colombiano. 178 niños que mató y violó. Pero aún ese hombre, ese pedófilo, ese asesino en serie, aún sobre él, la gracia de Dios nunca lo soltó. Pero todas las violaciones de Garavito, todos los asesinatos de Hitler, todas las violaciones de Jeffrey Dahmer, ¿saben quién fue Jeffrey Dahmer? El asesino serial ¿de qué estado fue Jeffrey Dahmer? Que mataba homosexuales y se los comía. Y cuando lo encontraron, que abrieron la puerta de su casa, tenía la nevera, guardaba sus partes íntimas y la cabeza de las personas. Todo eso asqueroso, Catherine, que nos produce repulsión, todo eso fue cargado sobre Jesús. Lo peor de la humanidad. Porque aún ello, lo interesante es que Garavito se convierte a Cristo, ¿sabía usted, no? Sí. El colombiano se convierte a Cristo. Y Jeffrey Dahmer también se convierte a Cristo. Se bautiza en la cárcel. A ellos los alcanzó la gracia. Pero en ese momento preciso, cuando Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Él quedó peor que Garavito, peor que Adolfo Hitler, peor que todo lo que en el mundo usted puede ver como asqueroso, cochino y horrible. Y a eso era lo que Jesús le temía. Separarse del Padre. Y en Getsemaní, a partir del 36, del capítulo 26, vemos otra vez a un hombre luchando por el propósito. Y finalmente en la cruz, usted se acuerda que en el desierto del capítulo 4 de Mateo, ¿qué era lo que le decía a Satanás las tres tentaciones? En las tres tentaciones, ¿qué era lo que le decía? Bueno, en dos de las tres tentaciones en realidad. Si eres hijo de Dios. Jesús había dicho que si él quería, miren lo que dice el Señor. Si yo quiero, yo puedo mandar que una legión de ángeles venga. Acabe con esto. Jesús dijo estas palabras, vean. A mí nadie me mata. Ay, mataron a Jesús. Corrige esa palabra. A Jesús nadie lo mató. Jesús dijo, a mí nadie me mata, sino que yo mismo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. O sea, Jesús nadie lo derrotó, nadie lo venció. Él voluntariamente, para cumplir el propósito, fue a la cruz. Así es. Él se entregó. Oye, que los soldados mataron a Cristo. Ningún soldado mató a Cristo. Que los judíos mataron a Cristo. Ningún judío mató a Cristo. Porque parte del problema antisemita en el mundo se origina de allí, ¿no? De la gente que dice que los judíos mataron a Cristo, que los judíos Hitler era antisemita entre muchas razones por esa. Martín Lutero era antisemita por ese motivo. Henry Ford era antisemita por ese motivo. Y todo el pensamiento antisemita en el mundo tiene origen en ese punto específico. Prácticamente el antisemitismo descansa sobre esa forma del pensamiento. Precisa eso. Ahora, yo no quiero seguir sin que usted, por supuesto, esté claro. Todos saben lo que es antisemitismo, ¿verdad? El antisemitismo es una filosofía religiosa que establece odio hacia los judíos. Todas las personas que odian a los judíos, eso se define como antisemitismo. Y el antisemitismo nace en el corazón de personas que culpan a los judíos por haber matado a Cristo.
Por lo general, muchos cristianos son antisemitas por ese motivo. El libro Mi lucha de Adolfo Hitler, Mi lucha, en alemán es Mein Kampf. creo. Mein Kampf. Mi lucha. Él expone con razones religiosas los motivos por los cuales él consideraba que los judíos eran responsables de la muerte de Cristo y eran una plaga mundial. Entonces uno dice, los romanos no mataron a Cristo, ni los judíos mataron a Cristo. Sí, y en todo caso, si alguien mató a Cristo, si tuviéramos que, yo maté a Cristo, porque por mí el Señor fue a la cruz. Pero en un aspecto real, a Cristo nadie lo mató. Él dijo, nadie me mata, sino que yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar cuando yo quiero. Yo puedo pedir que una legión de ángeles venga en este momento y me libere. Y estando Jesús en la cruz, estaba así a punto de cumplir el propósito, así. Mire, a veces estamos a puntico de cumplir el propósito de Dios. Pero hasta el último minuto, el diablo, la carne y todo va a tratar de estar allí para hacerte abortar el propósito. Y escucha a Jesús aquella voz otra vez, que había oído 3 años atrás en el desierto. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Eso nunca lo olvidó el Señor. Si eres hijo de Dios, lánzate, pues escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Eso Jesús nunca lo olvidó a lo largo de toda su vida. Y estando a punto de cumplir el propósito, oye otra vez aquella frase. Y yo me imagino a Jesús pelar los ojos otra vez y decir, yo sé dónde viene esto. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Porque a veces el propósito tiene que ver con permanecer en un acto de humildad, aferrado a lo que nos causa dolor, pero que nos prepara para la victoria más grande de nuestras vidas. Nos va a causar dolor. Por eso decía, la diferencia entre el propósito y la conveniencia es que la conveniencia busca el placer y el facilismo, mientras que el propósito busca el dolor y el sacrificio, el dolor y el esfuerzo. Como yo digo la semana pasada y lo repito hoy, estar aquí esto es un esfuerzo. ¿Dónde quisieran estar ustedes en este momento? Yo durmiendo. En un crucero. Yo Durmiendo. Pero ¿sabe por qué estamos aquí? Con los ojos chinitos, Mónica, así con los ojos, una rayita de ojo que nos queda muchas veces, así. Pero ¿sabe qué? Que pudiéramos estar descansando en nuestra casa. Y yo siempre he dicho esto, a mí no me molesta cuando veo a la gente que se me duerme en la cara descaradamente. ¿Sabe por qué no me molesta? Porque yo digo, esa persona se me está durmiendo descaradamente en la cara, pero se pudo haber ido, pero está allí luchando. Y eso tiene un mérito. Eso yo lo valoro. Porque ¿sabes qué es tremendo? Que tú digas, tengo sueño, no quiero estar aquí, pero yo voy a hacerlo. Durmiéndome, pero lo voy a hacer. Eso es hermoso. Y eso tiene valor para Dios, Geraldina. Eso tiene valor para Dios, Caterina. Perdón. Entonces vimos 4 veces en las que Jesús fue forzado a abandonar el propósito, ¿verdad? El libro de Romanos capítulo 8, agapán, es la palabra que usa allí para referirse al amor. Agapán. Romanos 8, el famoso versículo que conocen todos los cristianos. Anote ahí la palabra agapán. Así se conjuga. Cuando Jesús le dice a Pedro allá en el mar de Tiberia, le dice, Pedro, tú me agapán.
de ágape. O sea, esa es la expresión que se deriva del verbo amor, ágape. Sabemos que los que agapan tiene que ver con un amor más allá de las suficiencias humanas. Eso es ágape. Un amor que solamente proviene de Dios. Este versículo ha sido muy mal utilizado durante mucho tiempo, porque todo el mundo lo usa para justificar que todo lo malo que le pasa es porque algo bueno viene. Y eso es verdad, pero no es para todo el mundo. Porque si no tendríamos que aplicar, no hay mal que por bien no venga. Pero ese versículo no fue dado a todos los cristianos, ni a todos los casos, ni a toda la situación que vive una persona. Y nosotros decimos tan fácil a cualquiera, se le dañó el carro, no importa, a los que aman a Dios, a los que agapan, todas las cosas le ayudan a bien. No, eso no es así. El versículo realmente lo que dice es, sabemos, agapán, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, coma. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que este texto solo es aplicable a personas que llenan dos requisitos. Ahora usted dirá, dos requisitos, el primero amor y el segundo propósito, pero no es cualquier amor, porque recuerden que Jesús le dice a Pedro en Getsemaní, Pedro, tú me fileas. No le dice a Agapán primero, tú me fileas. Y Pedro le dice, sí Señor, yo te fileo, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, tú me fileas. ¿Por qué Pedro se pone triste? Porque Jesús le está diciendo, yo sé que tú me amas, pero tú no me amas con el amor que yo quisiera que tú me amaras. Porque recuerde que la palabra, el verbo amor del griego, se define allí de forma especial porque usa dos de las expresiones del verbo amor, que está amor eros, de erotismo, amor ágape, amor fileo, y hay todavía otro amor, que es amor epitimia, no epitumia. Epitumia tiene que ver con deseo, tiene que ver con concupiscencia. ¿Se acuerda que yo le dije esta mañana que Jesús tenía concupiscencia? ¿Cuál fue la concupiscencia de Cristo? Qué hermosa la concupiscencia del Maestro, ¿no? La traducción de la palabra bíblica, cuando Jesús está en la cena del Señor y les dice, cuánto he deseado comer con ustedes. Esa palabra cuánto he deseado, ¿sabe cómo se traduce? Cuánta concupiscencia he tenido de comer con ustedes esta cena. Qué lindo, ¿no? Es decir, ese deseo desmedido que tiene la gente por ganas de pecar, en Jesús era un deseo desmedido por estar con sus discípulos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta beberos con vosotros en el reino de mi Padre. Y ahí Jesús expresa su mayor deseo, su concupiscencia, que mientras todos hemos pensado, porque uno oye concupiscencia, uno cree que todo lo que tiene que ver con concupiscencia es malo. Pero resulta ser que leyendo ese texto de Lucas, cuando va a la traducción, te das cuenta que hay concupiscencias buenas. Porque cuando Jesús dice, y eso es hermosísimo, ¿no? Cuánto he deseado. La traducción allí es epitumia. He tenido mucha concupiscencia, eso es lo que dice, de este momento para estar con ustedes. Que fue el momento en el que le sirvió el pan, el vino en la copa y comió con ellos lo que se conoce como la cena del Señor. Oye, qué lindo, ¿no? Que el Señor anhelaba cenar con sus discípulos por última vez. Él esperó 33 años para tener ese momento tan íntimo que iba a ser doloroso. Pero él anhelaba. Yo me imagino que él sabía que esa última cena iba a ser el principio del fin de su ministerio. Iba a ser la despedida pertinente y precisa de sus discípulos. Y el Señor les dice, cuánta concupiscencia he tenido de estar con vosotros. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid
hasta hacerlo con vosotros en el reino de mi Padre. Pero la palabra epitimia es una palabra también que define amor. ¿Sabe usted? Está amor ágape, está amor fileo, que es el amor entre hermanos, está el amor eros, que es el amor sexual, y está epitimia, que es otra expresión. Epitimia, no epitumia. Epitumia es concupiscencia, deseo, es fuerte, intenso. Epitumia es deseo intenso, ardiente. Epitimia es amor, es una forma de amor, es otra expresión de amor del griego, pero es amor a las cosas o amor a los animales. Eso es epitimia. A uno le da dolor porque a mí me gustan los animalitos. ¿A ninguno de ustedes le gustan los animalitos? Pero ¿sabe qué dolor cuando uno tiene un animalito y se gasta $100 en el mes en un perrito, un animalito de eso, y en Venezuela la gente está muriendo de hambre? Pero eso a mí me da dolor. No son capaces de regalar una libra de comida a un ser humano, pero se gastan $100 en un perrito. 100. Menos. 1.000 mensual para tener un perro en un apartamento. Mi sobrina dio 3.500 pesos por un perro. Menos. Sí, cuéntame. Mi sobrina dio $3.500 por una perrita. Que si yo le digo eso, le abro la boca, le voy a tragar la perrita y ya. Me da los 3.500. ¿Pero sabe cómo se llama eso, ese amor? Ese amor es epitimia. Eso es anormalidad. Que es amor por las cosas. Mire, hay personas que están enamorados y aman. Eso es epitimia. Aman su carro. Su carro. ¿Ah, su qué? Su moto. Lo que está por aquí. Su moto. Su casa. Sus títulos, sus carreras. Todo amor hacia lo material o todo amor hacia ese tipo de cosas, eso se llama epitimia. Amor al dinero. Amor al dinero. Amor al dinero es, la palabra del griego que usa es, yo lo tengo por aquí, ya te lo voy a decir, tiene que ver con ese, pero es, se me escapa ahorita. Entonces Jesús cuando está con Pedro esa noche que le dice, Pedro, tú me fileas, de filio. Es decir, le está diciendo, tú me amas. Y Pedro dice como, Señor, pero tú estás dándome a entender que yo te amo como amar a cualquier persona. Pero Jesús le está diciendo eso porque lo había negado y le dice, tú me fileas. Y cuando dice por tercera vez, él le dice, Señor, tú sabes que yo te agapán, tú sabes todas las cosas. Si yo quisiera que tú creyeras que yo te amo de verdad con el amor de Dios. Porque Jesús estaba diciéndole eso. No, perdón, Jesús le decía, Pedro, tú me hagas pan. Y Pedro le respondía, Señor, yo te fileo. Y Jesús le decía, Pedro, tú me hagas pan. Señor, yo te fileo. Y sí, Pedro se entristece porque se confrontó al darse cuenta que él no amaba a Dios como el Señor merecía que lo amara. Y entonces te va a encontrar Romanos 8:28 cuando le dice la Biblia, escrito por el apóstol Pablo a los romanos, a los que aman. A los que aman. ¿Qué amor usará allí? Ágape. El verbo ágape, amor. Es decir, si usted ama a Dios, normal, ese versículo no es para usted. Si usted ama a Dios y el amor para Dios es el amor que está por encima de todas las cosas, el amor que está por encima de todos los seres humanos, esa promesa es para usted. Pero qué fácil es salir y decir, no, quédate tranquilo. Es que me quedé sin trabajo. Y se quedó sin trabajo porque resulta ser que anda por allí embriándose a alguien que no es su mujer y se quedó sin trabajo. No importa. ¿Ah? Y todas las cosas le ayudan. No, pero no importa. Viene algo mejor. A los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. Ay, gracias. Tremenda palabra. Dios me habló. No, eso no es para esos sinvergüenza. A los que aman a Dios es la palabra ágape. A los que aman a Dios por encima de todo. Por encima de su papá, de su mamá, de su familia, de sus hijos. El que ama a Dios por encima de su fama, por encima de sus logros, por encima de sus títulos. El que ama a Dios por encima de todo. Ágape. A ellos se les comienza a cumplir la promesa. Pero luego dice, a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Punto. Coma. Ahora, te voy a dar una coletilla final que va a ser efectivo real en tu vida. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Mira lo importante del propósito. Que tú sabes si amas a Dios o no. Y el versículo te lo dice. Cuando tu amor es conforme al propósito. Porque si tu amor no es conforme al propósito, sino conforme a conveniencia, tú no amas a Dios. No esperes que todo te salga bien. Porque es que es fácil de citar ese versículo bíblico, Teodoro Castillo. Lo citamos fácilmente. Y lo soltamos de forma deportiva. No, no importa, le va a ir bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No, léalo completo. Y vea lo que significa los que aman. ¡Qué amor! No el que ama a Dios porque dice yo lo amo. Pero cuando tengo el momento difícil, reniego de Dios y hasta maldigo a Dios. O me olvido de Dios. Pero el que ama a Dios, siempre, siempre ese amor lo va a guiar a establecer una correlación conforme. La palabra conforme tiene que ver con correlación. Conforme a su propósito han sido llamados. No existe manera de amar a Dios. No es imposible. Sin que exista la correlación o el conforme al propósito. El que dice que ama a Dios y no está en conformidad al propósito, no lo ama como dice. Lo ama, pero no lo ama con el amor el verbo de amor que está usando este versículo, que es para quien aplica o para quien debe aplicar la promesa. Cuando da el mandamiento, amarás al Señor tu Dios, usa el ágape. Ágape. Y lo usa. Claro, ágape. Agapán al Señor tu Dios. Ágape. Entonces, dése cuenta que estamos hablando ahora que el amor a Dios tiene que ver con un propósito, y el propósito entra entonces en una posición de incondicionalidad. Amor y propósito es una ecuación sencilla. Amor y propósito, ponga amor, los que están allí, más propósito igual incondicionalidad. La única forma de que tú puedas tener una actitud incondicional es cuando el amor se suma al propósito. Ambos solos son uno y uno, pero cuando se juntan, uno y uno igual dos. Esa suma se llama incondicionalidad. Sí, cuando tú amas a Dios y ese amor está conforme a un propósito, te vas a dar cuenta que tu amor tiene algo característico. Eres incondicional. Eres incondicional. No hay milla que no quieras recorrer. No hay sufrimiento que no quieras tener por ese amor. No hay nada que no quieras dejar por ese amor. Porque es donde la incondicionalidad se hace presente en la vida del ser humano. Cuando el amor es ágape y cuando el amor ágape se establece en una correlación, conformidad al propósito, entonces allí sí te da un sentimiento incondicional, y ese sentimiento incondicional trae una bendición maravillosa. ¿Sabe cuál es esa bendición maravillosa? Que todas las cosas te ayudan a bien. Ahí sí. Pero qué fácil nosotros usamos ese versículo, ¿no? Hasta para justificar nuestros errores, nuestras metidas de pata y nuestras caídas. Ay, bueno, es que caí. Lo que pasa es que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. De esto va a pasar algo mejor. Y tú te quedas esperando y nada mejora. Todo empeora. Y no es porque Dios falla su promesa. Es que su palabra es lo que nos entrega a nosotros el fundamento real de su significado. ¿Qué dice la hermana Andrea Requena? Que la palabra de Dios dice también que el que me ama guarda mi palabra. Y tú ves cuando alguien realmente ama a Dios, es aquella persona que guarda la palabra, y la guarda obviamente, como dice el salmista, he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Entonces, el que ama a Dios está relacionado con el que guarda su palabra para no pecar contra él. Y ese es el propósito de Dios, o sea, en general en nuestras vidas también. Ser santos porque Él ha sido santo. El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. Y yo le guardaré a él, y mi Padre le amará.
Pero mire, hay un versículo en el Salmo 119 que a mí me ministra mucho, a mí me da vida. Y pareciera ser que es como este mismo versículo, pero en una versión davídica, que está en el Salmo 119. Mira lo que dice: mucha paz hay para los que aman tu ley, y para ellos no hay tropiezo. ¿Usted está entendiendo eso? Mucha paz hay. Es decir, cuando usted ve a alguien que tropieza, enrollado, hay que ver realmente si esa persona se apartó del amor y el propósito. Porque la Biblia dice: mucha paz hay para los que aman tu ley. ¿Qué es lo que hay para los que aman su ley? No. Mucha paz. Mucha paz hay para los que aman tu ley. Mucha paz. Mucha paz. Pero lo más tremendo, todas las cosas ayudan a bien. Quiere decir que todas las cosas que pasen, aunque parezcan malas, jamás serán de tropiezo. Jamás tropiezan en el camino. No quiere decir que no pasen cosas malas, pero ninguna cosa mala lo hace tropezar. ¿Qué le parece ese versículo? ¿Qué te parece ese versículo, Andy? Bellísimo, ¿verdad? Pero no es tropiezo. Parece tropiezo, pero no es tropiezo. Puede ser algo que no es agradable, pero no te hace tropezar. Porque dice su palabra, ese es el Salmo 119. ¿Ah? No, ese es 119. Ah, el versículo 125. Ese es el versículo, aquí lo tengo, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Oye, qué versículo tan bello, ¿verdad? Habla de mí. Es si tengo problemas con mi pareja, con mi novio, y no tengo paz. Tengo problemas en el trabajo y no tengo paz. Tengo problemas en la iglesia, no tengo paz. ¿Sabes qué es lo que tengo? Mucha paz. No paz, mucha paz. Mucha paz. Mucha paz. ¿Cuál es su ley? Su palabra. ¿Y quién es la palabra hecha carne? Jesucristo. Mucha paz hay para los que aman tu ley. Wow, qué hermoso, ¿no? Hay versículos que son como refrigerantes, que tú sientes como, tú los lees y los repites y es como, mire, refrescante. Mucha paz hay para los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Ahora, no dice que no hayan problemas. Lo que no hay es tropiezo. Es decir, hay problemas, pero nunca tropiezan. Un tropiezo te estanca, ¿no? Pasa un tropiezo te estanca, pero tú pasas por encima. Hay una marca de carros que son los Citroën. Ya están, los Citroën creo que es una marca francesa. Europea. Creo que francés. Francés, ¿verdad? La Citroën. Hay uno de ellos que se estacionan solitos. ¿Ustedes sabían eso? En la Ford hay uno. Y el Volvo también. Pero hay uno del Citroën, que no sé si lo tiene otra marca, la Volvo o la Ford. No queremos hacerle publicidad aquí a ningún carro, pero ellos brincan los huecos. Tienen un sensor que cuando detectan una irregularidad en el pavimento, la suspensión recoge el caucho y pasa, y él nunca siente el bache. Como que el caucho se recoge y eso que tú sientes cuando brinca no se siente. Algo así. Somos como un carro de eso. Ahora mira, vamos a terminar la clase de hoy. Vea, hay personas que caminan por la vida por conveniencia. Y son partes de un sistema siempre por conveniencia, no por propósito. Es decir, hay personas que puede que estén en esta iglesia o en cualquier otra iglesia o en la iglesia, y usted va a ver que cuando hay conveniencia, la conveniencia siempre está relacionada al sentimiento y al egoísmo. ¿Sí? Mientras yo dependa de ti, yo soy bueno, yo soy fiel. Recuerde que el que vive o camina por conveniencia no es fiel a nadie.
Bueno, sí, si es fiel a alguien, a ellos mismos. El que camina en esta vida por conveniencia no es fiel a nadie. Es fiel a su propio vientre, a su comida, a su necesidad. Así que cuando ya no depende de ti, ya no es leal ni es fiel. De ahí vemos que decíamos la semana pasada en la clase que el propósito produce fidelidad, ¿se acuerda? El propósito produce fidelidad. ¿Y cuál fue el versículo que leímos para hablar de eso? Porque mire, la fidelidad, yo estaba explicando esta semana, la fidelidad, anote esto que es muy importante, la fidelidad proviene del corazón. ¿De dónde proviene la fidelidad? Del corazón. La lealtad se parece a la fidelidad, pero ¿cuál es la diferencia? Que la lealtad proviene de la razón. ¿Logró entender la diferencia? Yo escribí en estos días algo como no esperes lealtad de quien camina contigo por conveniencia. Pero fidelidad. No, menos. El que está contigo por conveniencia, si no es leal, menos es fiel. ¿Qué quiero decir? O terminamos esta clase tratando de entender el tema de la fidelidad, que por cierto me preguntaron que explicara eso. Fidelidad, lealtad. ¿Por qué la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel? Porque la fidelidad de Dios no depende de la razón. Porque si Dios tuviera que razonar la fidelidad, tuviéramos raspado todito, no lo merecemos. Entonces Dios tiene que amarnos desde el corazón. Y ese amor que proviene del corazón lo hace ser fiel, no leal. Que aunque nosotros seamos infieles, su amor no se mueve y Él sigue siendo fiel. Pero si Dios fuera leal, el día que tú te portas mal, razonablemente ya no puedo estar contigo. Porque la lealtad proviene de la razón. A veces en nuestra iglesia hay mucha gente leales, pero ¿sabe que no hay mucho? Gente fiel. Porque la lealtad tiene que ver con que yo soy una persona razonable y yo soy leal mientras estoy contigo. O mientras yo dependa de ti. O mientras yo necesite algo de ti. Entonces va a ver que hay personas que después que se van de una iglesia, o hijos que después que se van de la casa, o amigos que después que no están con un amigo, se espaletan completamente. Porque su lealtad tenía que ver con todo el contexto racional, lógico, que le llevaba al contexto conveniente. A mí me conviene ser leal, porque si no soy leal, no tengo esto. Pero cuando hay fidelidad, la persona fiel se va y ya no depende de ti, pero nunca deja de serte fiel. Porque ahí no hay razón, ahí hay corazón. Porque la fidelidad proviene del corazón. Y la lealtad. ¿Sabes que la palabra, mi pastor, fiel en inglés? Ajá. Se escribe faithful. Faithful, lleno de fe. La mejor traducción al español es fiel, ¿no? Fiel. Pero la disculpa, morfología de la palabra, si vas a hablar, habla un poquito duro porque recuerda que hay personas que no... Okay. Acércate un poquito acá. Estoy pensando en acá. el término cuando usted enseña sobre fidelidad. Habla fuerte. Estoy pensando en el término cuando usted enseña sobre fidelidad, pues el término lo tengo en la cabeza. Y el faithful, lleno de fe. Faithful, Mónica, es fiel. Fiel en la En mejor inglés, traducción al español. Es la mejor traducción. Andy, Es la única. Es la única. La palabra fidelidad no suena al inglés como tal, sino Faithfulness. que es una palabra compuesta. Faithfulness. Una palabra con lleno de fe. Faithfulness. Fiel. El inglés lo procesa así, es una persona llena de fe, o sea, por algo. Es fiel, es llena de fe, cree en esa persona. O sea, creo en ti ya. O sea, faithful, lleno de fe. No, faithful. pero Mónica le agrega algo allí, faithful. Fidelidad, faithfulness. Pero fiel es faithful. Faithful. Fidelidad, faithfulness. Como lleno de fe. Inés, ¿qué es? Faithfulness, cuando se forma un sustantivo, ahí fidelidad es un sustantivo, fiel es un adjetivo. Que para formar el sustantivo usamos la terminación ness, le agregas el ness y tiene un sustantivo, faithfulness, fidelidad. O sea, el fiel proviene de... Fiel. Realmente faithful es fiel.
persona fiel, aunque suena Sí. diferente, tiene esa razón, pero tú dices faithful, está diciendo que yo soy fiel. Eres fiel. o Pero, eres fiel. pero la formología en Si inglés, separan la morfología en La inglés, morfología en es una inglés, palabra es compuesta. La morfología tiene que ver con faith, porque faith es fe. Claro, Faith, 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 la confianza. hija de Michelle, Faith que es fe. Entonces, Pero si tú le agregaras a Faith la faithful, for de carro. F-U-L, faithful, Ah, ok. faithful, Faithful. faithfulness. Faithful. Entonces- Oye, van a tener que pagarnos más porque esto es una clase de teología y de inglés también. Pero estoy relacionando Y de gramática, de paso. que cuando tú dices del corazón, yo pienso en pienso en el término en inglés, dice, está lleno de fe, o sea, es mi corazón, a ti, creo en ti ya. O sea, creo en ti, Dios creyendo en nosotros, Dios es fiel porque cree en nosotros, porque nos tiene un propósito y nos dio un propósito y Dios cree en nosotros. Pero por eso es importante darnos cuenta que Dios quiere que nosotros seamos fieles. Es necesario que el administrador sea fiel, dice la Biblia. Porque la fidelidad es algo que permanece. La fidelidad incluso no tiene que ver ni siquiera con que la persona a la que tú le eres fiel sea perfecta. Pero la lealtad sí. Porque la lealtad, por ser basada en la razón, es circunstancial. Soy leal, pero razonablemente yo tengo un motivo por el que soy leal. Pero el que es fiel no necesita motivo. El que es fiel lo es por amor. Incondicional. Por eso es que es tan difícil encontrar gente fiel. Aunque hay mucha gente leal. A lo mejor hay los que están oyendo la clase, usted creerá que es fiel. Si usted cuando ya no está bajo una cobertura, si usted cuando ya no está con alguien, piensa diferente a como pensaba, usted fue leal, pero usted no es fiel. Porque la fidelidad tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que tú sientes y la razón está por encima y es más fuerte que la razón. Pero la lealtad finaliza en la razón. Si hay razones para que yo rompa mi amistad y mi lealtad con Vladimir, yo la rompo, porque tengo razones. Pero si la amistad de Vladimir y mi persona está basada en amor, aunque yo tenga razones yo no la voy a romper. Porque eso es lo que hace que una persona sea fiel. Y la persona que camina con propósito es fiel. La persona que camina por conveniencia es leal, porque va a tener siempre esa actitud de forma circunstancial. Pero después que termina, taza a taza, cada quien para su casa. No fue leal a Abraham. Lot fue leal, pero nunca fue fiel. Lo que estuvo con Abraham, el tiempo que pudo sacar provecho de él. Cuando ya no sacó provecho, mire, yo a veces converso con Vladimir y los muchachos. ¿Y qué obligación tiene Vladimir, sus hijos, o Mayra? ¿Qué obligación tiene ahorita acá en los Estados Unidos con su iglesia donde vienen de Venezuela? ¿Qué obligación tiene? Ninguna, razonablemente hablando. Pero ¿sabe por qué ellos no se desprenden de eso? Porque no hay una lealtad, hay una fidelidad que hace. ¿Qué obligación tiene Alejandro Geraldín con el pastor Juan y la iglesia de Éfeso? Ninguna. Pero yo veo que ellos están pendientes de enviar su cuestión. ¿Qué obligación tengo yo con la iglesia en Venezuela? No tengo ninguna. Bueno, entre comillas, sí tengo porque sigo. Pero estoy aquí. Pero sigo aquí. Pero a lo mejor sigo aquí. Ahí ya tienen sus pastores y todo. Pero ¿por qué uno no se puede desprender? Porque hay fidelidad. Porque está el corazón. No está la razón. Si aplica la razón, tú dices, ya yo no tengo que ver. Ya yo estoy en otro sitio. Ya yo tengo otro pastor, ya tengo otra iglesia. Pero de repente tú ves Geraldine y Alejandro pendientes. Y Dios los bendiga. Porque eso quiere decir que ellos son personas que tienen un corazón sano. Porque son fieles. Porque a pesar de que están aquí, y yo creo que lo están bien de corazón, su sentido de fidelidad es tan grande que uno sabe que sembrar en ese tipo de personas es tener amigos de por vida. Porque lo están demostrando de esa forma.
Uno sabe que sembrar en personas como Vladimir o Mayra, ellos que están pendientes de allá, uno dice son amigos de verdad. Porque no dijeron ya estoy aquí, ya no tengo nada que ver. Ah, Vladimir, qué fácil y cuánta gente lo ha hecho, ¿no? Cuánta gente agarra, cruza la puerta y después si te he visto no te conozco, Geraldine. A nosotros nos ha pasado. Después que cruzan la puerta, si te he visto no te conozco. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, porque a veces estamos hablando tanto de Dios, de la palabra, y hemos alimentado tantos líderes que asumen una lealtad razonable. Pero hemos visto que la prueba de fuego, de fidelidad, es precisamente esa, cuando cruzas la frontera. Cuando pasas la puerta, pero todavía sigues volteando. ¿Cómo están los míos? Qué lindo, hermano. Dios los bendiga. Vamos a darle un aplauso a todos estos hermanos maravillosos y hermosos que están aquí. Y vamos a darle un aplauso a estos que están aquí, que también son cariñosos y buena gente cuando están despiertos. Y dormidos también. Entonces, no sé si hay alguna pregunta para finalizar la clase. ¿Tú decías algo, Catherine? ¿No? ¿No hay más? ¿No hay comentario? Cuando dice el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano y tal, es mentiroso. ¿Qué tipo de amor es ese? El que dice que ama a Dios, Ajá. pero aborrece a su hermano, dice el tal es mentiroso. Ese es un amor mentiroso, un amor que no existe. Sí. Es un amor engañoso. Hay gente que yo amo al Señor, Dios. Pero ahí no hay ni siquiera ningún tipo de amor, porque él se engaña a sí mismo creyendo que ama a Dios. Por eso es que dice, el que dice que ama a Dios. ¿Y qué dice? Pero que no es así. Hay una pregunta. ¿Qué es eso? Me escribieron de Venezuela, Pues. Albani Fiorella. Dice, salúdame a Mayela, por favor. Dile al pastor que al final voltee la cámara y que los hermanos nos saluden. Y ahí le mandó una foto de lo que están haciendo ellos allá. Mire qué lindo los hermanos aquí que están allá en Venezuela recibiendo su clase. Los hermanos dicen que tienen sueño, que no quieren que los vean. Aquí todavía. ¿Ah? Aquí todavía. Aquí aún están. Aquí está el baño. Bueno, aquí. Mire, Dile sí. que- Mire, para reflexionar en esta parte final que tenemos que terminar, el que en lo poco es fiel. ¿Qué le parece eso? Dios los va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque aún en lo poquito que tienen, ustedes permanecen con ese amor de fidelidad. Lo único que produce crecimiento en esta vida, lo único que produce crecimiento en esta vida es la fidelidad. Esas personas nunca dejan de crecer. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, Mónica estaba también con nosotros y un día murió el pastor y yo vi a Mónica como eso le pegó. Mónica ya estaba aquí, pero mire, a mí me llena de satisfacción relacionarme con personas que nunca olvidan su pasado, que no olvidan de donde Dios los ha traído, porque si olvidan con facilidad donde Dios los ha traído, ¿sabe lo que quiere decir? Que mañana me van a olvidar a mí. Pero el que no olvida de donde Dios lo sacó, mire, esas son las personas en la que y con quien uno tiene que sembrar. Mónica estaba aquí, yo me acuerdo que ya Mónica estaba aquí en la iglesia, y yo vi ese sentimiento tan bonito de Mónica hacia su pastor. Como dice Teodoro, nuestro pastor. Y esas cosas a uno le hace ver lo bonito, lo hermoso del corazón de los seres humanos. Aunque no va a faltar que hay personas que sin darse cuenta están poniendo cuchillo a su propia garganta, porque sí creo que hay pastores que después que tú llegas te quieren hacer olvidar tu origen. Ellos no se dan cuenta que están destruyendo en ti lo hermoso de la fidelidad, que es lo que hace que ellos en ese momento estén contigo y siempre vayan a estar contigo, aunque mantengan ese afecto también hacia allá. Porque son personas que siempre tienen puertas abiertas, que no importa por el camino que vayan, siempre dejarán puertas abiertas. Que Dios bendiga a mis hermanos con ese corazón tan lindo, ¿vale? Amén. Que Dios bendiga a esos hermanos hermosos. Amén. Bien, terminamos la clase el día de hoy. Damos gracias al Señor por todo. Vamos a pedirle a la hermana Andrea que ore para despedir a Andrea y terminamos nuestra clase. Sí, podemos ya. Despídanse los hermanos, no importa que lo vean. Dios les bendiga.